Ok, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a empezar primero con una oración. Y ahorita estamos con el hermano Osvaldo, que no pudo conectarse en línea, pero sí está aquí con nosotros en el teléfono. Y ahorita veremos los otros hermanos que se vayan conectando. Bendito sea, Señor, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Te bendecimos, te alabamos, te damos gloria, Señor. Te damos alabanza, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda la gloria, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites estar juntos a través de este medio, Señor, para, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, para enseñar, Señor, las cosas que tú nos has dado, Señor, compartirlas con mis hermanos. Mira, Señor, que es tan alta la necesidad, Señor, en tu pueblo, en gente, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Te ruego, Señor, que tú permitas que los hermanos que están en camino para tratar de conectarse puedan hacerlo pronto, Señor. Bendice a mi hermano Pablo, bendice a mi hermano Mauricio, bendice a mi hermano Israel, bendice a mi hermano Pepe, Señor, para que puedan estar, Señor, y podamos compartir con ellos estas palabras. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya sea que estén ahorita ya conectados o que vayan a ver esto grabado, ya está grabándose, y vamos de aquí en adelante a grabarlo todo para que podamos estar todos al día de lo que está, porque esto lo empecé nada más con una cosa como el hermano, con el hermano Osvaldo, pero el Señor ha hecho que se hayan empezado a integrar otros, entonces gloria al Señor, gracias a Dios. Espero que sea de bendición para todos. Aquí está mi hermano Osvaldo en el teléfono. Y pues vamos a empezar. ¿En qué nos quedamos platicando la semana pasada, hermano? Con Mateo 6 5 al 15. Estábamos hablando de la oración, ¿no? Así es. Bueno, terminamos esa parte, ¿no? Sí, Aunque tal vez podríamos repasarla con los hermanos porque eso no lo vimos con ellos, sí, ¿sí? tal vez un repaso. Y luego vamos a pasar a un poquito sobre temas referentes al matrimonio, que es lo que estábamos introduciendo en el final de la Ajá, clase pasada. Pero voy a así. repasar lo de Mateo 6 de una manera breve, ¿sí? De una manera más o menos breve. Vamos a hacerlo. Entramos aquí. Ah, permítanme, no prendí mi Biblia. Qué chistoso suena eso, ¿verdad? Cuando yo era joven, decían, trajeron su Biblia, sí, ahora te dicen, ya aprendiste la Biblia, ¿eh? Y yo me acuerdo que cuando empezaban los teléfonos celulares, los pastores les decían a los jóvenes, no traigan sus teléfonos a la iglesia, apaguen el teléfono, no prendan el teléfono, no usen el teléfono en la iglesia. Sí. Aclaro que desde hace muchos años que yo no he dicho eso porque yo tenía una alumna en 1998, una alumna de escuela dominical, allá en Cuernavaca, ¿verdad, Gaby? Sí, en Cuernavaca. 1998, una alumna que iba con su Biblia electrónica a la iglesia. Es muy interesante que aquella época esa muchacha no traía Biblia física, traía una Biblia electrónica. Eran carísimas, eran unos aparatotes grandotes y nada más era pura Biblia, no era una computadora o un teléfono, era una Biblia electrónica. Y ella es lo que traía. Y ella me ayudaba porque con la Biblia electrónica buscaban las citas y todo esto, y ayudaba mucho. Vamos a Mateo capítulo número 6. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Versículos del 5 al 15. Voy a hacer como una especie de repaso o de vista um, rápida de lo que estudiamos la vez pasada. Espero que sea suficientemente rápido como para que nos dé tiempo de ver algo más. Pero si no, de todo modo sirve para repasar, ¿no? Sirve para repasar con el hermano y si ahorita ya se empiezan a conectar los hermanos, y si no, para los que están este,
pues conectándose o que van a ver esto en remoto, digo, en grabado. Entonces, aquí estamos con Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Y vamos a ponerlo en la pantalla. Aquí está. Dice así la palabra de Dios, y lo voy a leer completo primero de corrido. Y orando, bueno, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Perdón. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy bien, regresamos al versículo 5. Empieza a decir algo muy importante, ¿no? Que cuando nosotros oremos, debemos de orar más bien privadamente, de una manera discreta. Un libro que me gustó mucho cuando yo era joven, que se llama ¿Por qué no lleva el avivamiento? Un señor que se llamó, ya está con Cristo, Leonardo Ravenhill. Él decía mm, acerca de esto, decía eh, que muchas veces se pregunta a la gente, ¿no? Es que yo veo en la Biblia oraciones muy cortas. Por ejemplo, vemos a Jesús frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Y cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, eh, pues dice de una manera muy rápida: Padre, te agradezco porque me escuchaste, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por testimonio de los que están aquí, ¿no? Una oración así súper cortita. Y luego de repente voltea y dice: Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale resucitado. Entonces no necesitas una oración larga para que Dios te responda, dicen eso. Y luego hay otros que también ahí mismo como argumento ponen a Elías, ¿no? Elías cuando se presenta contra los 450 este, ¿cómo se llaman? Sacerdotes de Baal, ¿no? Los 450 sacerdotes de Baal que, que dijeron, no, pues vamos pues, a demostrar a este hombre que nuestro Dios puede, ¿no? Y están ahí danzando y haciendo cosas, y entonces este Elías hace una pequeña oración, y después de esa oración baja el fuego del cielo. Y decía Leonardo Ravenhill: no se dejen engañar. O sea, sí, hay una oración muy cortita ahí, pero esa oración muy cortita implica necesariamente una gran cantidad de largas oraciones con Dios. O sea, porque uno tiene que estar en plena comunión con Dios para poder llegar a esa comunión, a esa intimidad que nos permite que en cierto momento
Dios nos contesta una pequeña oración de una manera rápida, ¿sí? Porque si no tenemos esa intimidad que ya esté desarrollada, esa oración no va a llegar a ser suficientemente grande, ¿no? Entonces, por eso las oraciones cortas son las que se hacen en público, no tratando de demostrar que hemos orado o que estamos orando, que no se vea tanto que estamos orando, ¿no? Que se vea más que estamos en comunión con Dios en la práctica, que simplemente la gente lo vea. Yo comentaba el jueves pasado, ¿no? Estábamos platicando, les comentaba del pastor ese con el que yo trabajaba, que yo era su copastor, y que me dijo un día, oye, yo nunca te veo orar a ti, ¿eh? Y le dije, no, pues que gracias a Dios. Dice, ¿cómo que gracias a Dios? Sí, gracias a Dios, porque dice la Biblia que yo no debo de mostrar que estoy orando, ¿no? Así es. O sea, y aquí lo dice el siguiente versículo, ¿no? Que dice en el versículo número 6, ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Y hasta ahí, llorando, bueno, tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Ah, ya se conectó acá ya estás conectado acá por el, pero todavía no tienes audio, ¿eh? Por el Zoom. Pues esperamos allá para cortar acá. Pues, vamos a tener una pequeña introducción. No, un momentito. Sí voy a tener una pequeña introducción. Amén. Sí, porque Jesús no hacía tanta oración. Solamente le preguntaba a unos a otros, ¿quieres ser salvo? Sí, ser salvo. Sí, porque... ¿Quieres ser sanado? Sí, usted es sano. Algo está pasando aquí que no. Gloria a Dios. Ya, ¿verdad? Amén. Ok, ya estamos. Hermana, bendiciones. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí también está toda mi familia. Aquí ¿Mande? está mi hija. Aquí también está toda mi familia. Está aquí mi hija junto a mí. Está mi esposa allá. Aquí está junto a mí, aunque está cocinando, pero Dios está te bendiga, hermana. cerquita. Dios Aquí los estamos bendiga, todos. Dios los bendiga, bendiciones. Sí, bueno. Dios le bendiga mucho. Entonces sigo con el repaso que estábamos, ¿no? De lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, cuando dice, orando, no sé, bueno, primero, dice que oremos en secreto, en nuestra cámara, en nuestra intimidad. Ya llegó mi hermano Israel. También está conectando su audio del hermano Israel. Hermano Israel Escalante, él está como congregante con nosotros, mi hermano Israel. Y Gloria a ahorita Dios. se va a conectar con nosotros. Esperamos a que ya tenga audio. Está conectando su audio. Esperamos. Ujú. Ya mi hermano Israel ya se conectó. Hermano Israel, bienvenido. Está también por ahí mi hermana Janet. Dios les bendiga. Saludos a los dos. También está el hermano Osvaldo con su esposa. Eso es una cosa que es familiar. Ahorita probablemente se conecte el hermano Mauricio también con su familia. Le dije que se conectaba con su familia, el hermano Mauricio. Y Pepe que no se ha conectado. Dice que viene todavía de regreso, viene en camino. Pues, y Pablo que dijo que ya venía en camino también, ¿verdad? Pablo Navarro. Entonces, bueno, es curioso porque esto lo empezamos como algo muy personal y se han estado integrando, gracias a Dios, qué bueno que se están integrando. Bueno, estamos hablando acerca la oración, estamos hablando del pasaje de Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, pero estoy haciendo repaso porque esto lo vimos la semana pasada, pero es un repaso, y lo estoy haciendo también
aún en donde no habían entrado, porque lo tengo grabando. Entonces, de manera que los que entren tarde, pues pueden verlo, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos que orar en privado, y esa oración en privado es la que realmente nos da el poder de Dios. De repente me preguntan, ¿para qué sirve el ayuno? Bueno, les voy a preguntar a ustedes, a ver, ¿ustedes para qué creen que sirve el ayuno? Ya que estoy en estas, ya que me metí por ahí, que esto no lo platicamos la semana pasada. ¿Por qué ayunamos? Porque Denme su opinión. ¿Por qué ayunamos? Mi hermano Israel está estrenando su internet. ¿Por qué se la ayuno? Hoy se lo instalaron a mi hermano Israel. muy bien. Albricias, felicidades. A ver, ¿por qué creen ustedes que ayunamos? ¿Para qué sirve el ayuno? O sea, porque luego dicen, tenemos tal cosa, vamos a ayunar, hermano. Vamos a ayunar. Para un respaldo. ¿Por qué ayunamos? Te voy a opinar, inclusive a mi esposa, a mi hija, a la hermana Janet. Pues Daniel hizo un ayuno. Moisés también. ¿Pero para qué sirve? Ay, se cayó el hermano Israel. A ver si no le dolió. Sí, se le cayó la conexión. A ver, ¿pero para qué sirve? O sea, sí, está bien, sabemos, el ayuno está desde el Antiguo Testamento, de hecho, inclusive, por ejemplo, en Isaías capítulo 56, que se dedica a explicar el ayuno, ¿no? Pero, ¿para qué? O sea, sabemos hasta cómo ayunar, pero ¿para qué? A ver, ¿para qué sirve mi hermano Osvaldo? A su esposa. ¿Te vale opinar? A ver, le voy a marcar a hermano Israel a ver si quiere entrar él por teléfono. Es que para qué ayuno Jesús. Jesús ayunó. ¿Para qué? A ver, quiero sus opiniones. ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué sirve ayunar? Y siempre he sabido. Como una forma de someter, ¿Una forma de qué? de someterse. A ver, un momentito. Sí, mi hermano Israel. Sí, bueno, no hay problema. El hermano Osvaldo, que si ya está ahí, se conectó primero así por teléfono, en lo que veía si podía conectarse. Entonces podemos quedarnos ahorita en el teléfono. Si no se logra conectar, seguimos en el teléfono. Y si se logra conectar, pues ya lo cuelga de acá. Ok, está bien. Muy bien, mi hermano Israel. Una pregunta, a ver. No dije qué es o por qué o cómo ayunamos, sino ¿para qué sirve ayunar? Bíblicamente, o sea, bíblicamente, la idea es desde el punto de vista bíblico. La pregunta que hice es una pregunta rara, yo sé que es rara. ¿Para qué sirve ayunar? Para consagrarnos. Para consagrarnos. Dice el hermano Osvaldo que ¿para qué? ¿Someternos? Para someternos. A ver, ¿en qué sentido someternos y en qué sentido consagrarnos? A ver, primero mi hermano Osvaldo, ¿en qué sentido someternos? Sujetar nuestros deseos, tal vez. Nuestro yo. Dice el hermano Osvaldo que para sujetar nuestro yo, someter nuestro yo. A ver, mi hermano Israel. Para consagrarnos me refiero, por ejemplo, cuando uno necesita orar, ¿verdad? Precisamente. Yo recuerdo que cuando estaba yo o sea, en tiempo de oración, antes de orar, seguía los pasos de la Biblia, como Jesús hacía. Él se iba a orar y ayunaba al mismo tiempo para que él pudiera hacer sus milagros. Entonces yo
siguiendo los pasos de la Biblia, o de Jesús en este caso, considero que es para consagrarse, para estar uno más en comunión, como dice también el hermano, sujetar la carne y estar uno más receptivo al Espíritu Santo. Ahora sí que para que Dios reciba todo nuestro, podamos ser nosotros receptores del Espíritu Santo más bien. Pues les voy a dar una palomita a los dos, porque va por ahí. Sí va por ahí. En realidad, muchos creen, o por lo menos aunque no lo crean, pues actúan como si lo creyeran, que el ayuno sirve para que Dios nos oiga más. ¿El ayuno sirve para qué, perdón? Para que Dios nos oiga más. Nos oiga más. Sí, porque de repente dicen, tenemos a un enfermo, vamos a ayunar. Y oramos, o ayunamos por el enfermo. Y luego de repente dicen, no, es que tengo un gran problema, me voy a poner a ayunar porque tengo un gran problema. O sea, como que si el ayuno fuera una especie de penitencia, ¿no? Ese es un error, ¿no? Evidentemente, todo lo que tenemos de Dios es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es su misericordia. Entonces, ninguna obra que yo haga va a servir para que yo tenga la gracia de Dios. Pues eso no tiene sentido. No tiene un sentido. Yo no voy a ser más santo ni más bendecido por haber ayunado. Más bien, ayuno, como dice mi hermano Osvaldo, para someter a mi carne y buscar la llenura del Espíritu Santo. Y buscando esa llenura del Espíritu Santo, busco la santidad que solamente el Espíritu Santo me puede dar. Yo no soy el que va a santificarse. El santificador de nuestra vida es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el santificador de nuestras vidas. Jesús es el sanador de nuestros cuerpos mortales y el Espíritu Santo es el santificador de nuestras vidas. Entonces, nosotros somos santificados por la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué buscamos en el ayuno? Pues la presencia del Espíritu Santo. Realmente lo que estamos buscando cuando ayunamos es que Dios se manifieste en nuestras vidas, en la nuestra, no afuera de nosotros. No ayunamos para que podamos orar por los enfermos. Aunque si ayunamos, podemos orar por los enfermos. Pero no podemos orar por los enfermos porque hayamos ayunado, sino porque estamos en comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces, ese es el eje del ayuno. Qué bueno que tienen ese concepto. Ya está mi hermano Pablo Arturo Navarro. Bienvenido, Pablito, Dios te bendiga. Estamos tratando sobre la oración. Entonces, ahorita toqué brevemente el ayuno porque vino al caso nada más, pero lo que decíamos es esto, ¿no? El ayuno, para lo que sirve, como decía mi hermano Osvaldo, nos ayuda a que nosotros, sometiendo nuestra carne, ahora vamos a redactarlo en base a lo que han dicho mi hermano Osvaldo y mi hermano Israel, sometiendo nuestra carne, busquemos la obediencia a Dios para santificarnos, para que el Espíritu Santo nos santifique y nos llene. En realidad lo que buscamos en el ayuno y también en la oración es la llenura del Espíritu Santo. Y encontrando esa llenura del Espíritu Santo, podemos actuar en el poder de Dios. O sea, el poder de Dios se manifiesta como una misericordia de Dios a nosotros. Pero la manera en la que nosotros lo buscamos es en ayuno y en oración. Entonces la oración, como decíamos, debe ser breve, pero al mismo tiempo, la oración breve debe de estar buscando, debe estar respaldada por una oración muy larga en privado. Las oraciones breves en público, para que no sean muy vistosas, como dice aquí en Mateo 6, pero las oraciones en privado, dice que ores a tu Padre que está en secreto, versículo número 6, ¿verdad? De Mateo 6. Orando en secreto, veremos que nuestro Padre nos responde en público. Entonces, podemos orar por muchas horas en secreto, para orar por unos segundos en público, ¿no? Realmente, y no hacer que nuestra oración sea muy visible, ¿no? Entonces, vamos al siguiente versículo. Y orando no uséis vanas repeticiones.
como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, muchos solamente aplican este versículo para los rezos como el estilo católico. Pero la verdad es que van las repeticiones, es cualquier repetición, o sea. Yo siempre se los ilustro a los hermanos con que, pues, nuestra relación con Dios es una relación de amor. Imagínense que yo llegara con mi esposa todos los días con una flor y le dijera un poema. Dicen, hermano, qué romántico es usted. ¿Sí? Seguramente si a mi esposa se lo hago en alguna ocasión, se pone muy contenta, ¿verdad? Pero ¿qué tal si todas las veces que yo hablo con ella, les traigo la flor y le digo el mismo poema? ¿Ustedes qué creen? Las hermanas, ¿qué piensan que pensaría mi esposa? Ustedes como mujeres, ¿qué sentirían? Nos va a aburrir. Se van a enojar. ¿Qué no tiene cerebro? ¿No sabes decir otra cosa? Pues esto es lo mismo que estamos haciendo con Dios cuando hacemos oraciones repetitivas, que no solamente son rezos. Hacemos repeticiones de palabras como si fueran fórmulas. Por ahí hay un pastor muy conocido, que Pablo Navarro conoce muy bien, que anda diciendo que no andemos diciendo que hay poder en la sangre de Cristo, aunque sí es bíblico, pero bueno, él dice eso. Y no estoy de acuerdo con él, porque realmente la sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre somos limpios del pecado. El poder que tenemos es por medio de la sangre. Pero ahora, de pensar eso, al pensar que de hablar del poder de la sangre de Cristo sea como una especie de amuleto o de palabras mágicas para que se haga algo, ya no. O sea, si este hermano lo dijera en ese sentido, que no lo está diciendo en ese sentido, pero si lo dijera en ese sentido, estoy plenamente de acuerdo con él, en que no andemos con esas repeticiones como pensando que porque decimos tal o cual palabra, porque declaro o decreto tal cosa, se va a hacer porque yo estoy hablando de la manera adecuada. No son hechizos, no son fórmulas. O sea, cuando oramos, tenemos que hacerlo en conciencia, dice el apóstol Pablo, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, si yo nada más oí que en mi congregación siempre dicen esto o esto o otro, o de repente, por ejemplo, cuando se habla en lenguas, esa es una de las clásicas. Ya hasta me sé las frasecitas que utilizan en lenguas. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente son lenguas del espíritu. Porque cuando es el espíritu da de acuerdo a su voluntad las palabras que se tienen que decir. Pero cuando alguien está imitando las palabras que dicen otros, pues ya no. Si encontramos que en una congregación todos hablan las lenguas igualitas, pues yo digo, bueno, Señor, usted en misericordia, yo no los pongo en duda, pero a mí, en lo personal, no me convence, ¿no? Porque cuando yo lo he visto que el Espíritu se manifiesta, las lenguas se manifiestan de una manera clara y muy a menudo, porque así lo dice la Biblia, con interpretación. ¿Eh? Hay quien interpreta. Entonces, realmente el problema está en que muchos están repitiendo, por ejemplo, palabras como si fueran de lenguas que han oído de otros o unas que ellos mismos han. Tuve hace unas semanas, bueno, como un encuentro un poquito difícil con una hermana que le enseñaron a ella que orar en lenguas era orar por fe. O sea, ¿a qué me refiero con que orar por fe? O sea, que dijera palabras que le vinieran a la mente o a la boca, ¿verdad? E inclusive que lo podía hacer voluntariamente, que en determinado momento ella podía decidir
empezar a hablar en lenguas. Eso no es bíblico. Al contrario, lo que es bíblico es que cuando yo ya estoy recibiendo lengua y estoy hablando en lenguas, porque dice que es el Espíritu el que habla, el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros, y no hay intérprete, yo pueda callarme. O sea, nada de que, es que yo no puedo parar porque el Espíritu me tomó y hablo en lengua. No, eso no. O sea, si es el Espíritu de Dios, yo puedo callar delante de la iglesia aunque siga hablando en quedito, aunque siga hablando en lenguas en privado, como dice el apóstol Pablo. O sea, callo delante de la iglesia no quiere decir que me callo de las lenguas. Seguiré hablando en lenguas. Pero no para que me ven los hermanos. Una cosa que está pasando mucho es que veo a muchos hermanos que les gusta que los vean hablar en lenguas. Y a esa hermana, por lo que crece en ese choque, es porque dijo, es que hace mucho que no hablo en lenguas, me dijo. Hasta ahí primero no me pareció ningún problema, ¿no? Pero ahora me decidí que ya voy a hablar en lenguas de hoy en adelante. Pues no, o sea, no, no. Yo no me decido que voy a hablar en lenguas. Es igual la danza. Eso de que danza en el espíritu, pues sí, yo no dudo que exista. Es más, yo la he visto. Yo lo comenté el otro día en la escuela dominical. Pero de que exista la danza en lengua, digo, en el espíritu, a que todo lo que vemos en danza es en el espíritu, me va muy diferente. Aclarando que ni siquiera me parece malo que dancen, aunque no sea en el espíritu. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque es una expresión de la carne que no necesariamente es pecaminosa. Fíjense, es una expresión de la carne que no necesariamente es pecaminosa. Porque, pues nuestra carne no solamente expresa lo que hay en nuestra carne, sino que expresa muchas cosas que vienen de nuestro espíritu. Pero cuando hablamos de danza en el espíritu, quiere decir que el espíritu de Dios es el que toma al hombre para que esto pase. Es muy diferente. No es en nuestro espíritu, sino en el Espíritu Santo. Tendría que ser igual a las lenguas. Las lenguas no hacen que yo hable unas lenguas que yo decido, ya sea la sepa o no. No. Las lenguas es que el Espíritu Santo toma mi vida, mi cuerpo, y Él habla a través de mí. Dice inclusive el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14 que el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Habla misterios. El Espíritu Santo habla misterios. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es confiar en lo que Él hace y cuando no es el Espíritu, no intentar hacerlo. No intentar. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando traté de buscar el bautismo con el Espíritu Santo. A mí me costó mucho trabajo entender esto porque primero yo creía que esto no era así. Yo no creía mucho en las lenguas. Creía que las lenguas eran una especie de imitación, ¿no? De hecho, me decía un amigo mío que ya murió hace tiempo. Yo no me gusta ir a tu iglesia porque en tu iglesia la gente empieza a llorar y todos se contagian y todos lloran. Eso me decía. Y a mí me daba esa impresión, ¿eh? Me daba la impresión de que lo que teníamos en la iglesia era que todos se dejaban llevar por un sentimiento, ¿no? Una sensación común, como público. Y no. Cuando yo empecé a buscarlo fue porque yo ya me había entregado a Cristo. Y entonces me dijo el hermano que me estaba discipulando, el hermano Venancio Dorantes, me dijo, a ver, hijo, tú necesitas buscar el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo más importante para que tú puedas ministrar, ser un siervo de Dios. No puedes ser un siervo de Dios eficaz, sino es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Entonces yo decía, pero ¿cómo hago eso? Ponte a orar y dile al Señor que te lo dé. Yo me puse a orar. Y no, pues yo, en mi mente, yo decía, ¿esto cómo puede ser? Yo no puedo hacer esto. O sea, y me resistía. De repente, en alguna ocasión estaba yo orando y empecé a sentir mucho la presencia de Dios. Y cuando sentí tanto la presencia de Dios, de repente sentí que algo venía, pero me dio miedo. Y me paré. Luego estuve por meses buscando, buscando, buscando.
que Dios hiciera algo en mí, pero ya me había entrado ese miedo de que algo pasara que yo no iba a entender. Y decía yo, es que no puede ser que yo vaya a perder la cordura, y empecé a hacer cosas fuera de lugar, como hablar en lenguas, ¿no? O sea, tenía un conflicto interno muy fuerte. Y me pasó de una manera muy interesante lo que me pasó, porque un día estábamos en una velada, en una guardia de oración, no en una velada, sino en una guardia de oración. No sé si te acuerdas, Pablo, ahí junto al comedor había un saloncito chiquito, no el salón que da hacia el comedor, sino uno juntito enfrente de la escalera. ¿Sí te acuerdas de ese salón? Ese era de párvulos cuando yo era joven. No sé si recuerdas ese salón, Pablo, que tú ibas a esta iglesia. Bueno, en ese salón estábamos en la oración, varios jóvenes, que cantábamos en un grupo. Estábamos ahí orando. Y de repente sentí tanto la presencia de Dios que seguí orando, pero empecé a orar cosas que yo entendía, o sea, entendía lo que estaba diciendo, pero que yo no había pensado antes. O sea, yo no me había puesto a pensar en orar por esas cosas. Estaba yo orando por cosas que yo no sabía inclusive, ¿sí? Literalmente. Estaba yo orando en voz alta, pero yo estaba orando diciendo cosas que entendía y cosas que yo um, no había pensado antes, sino que en ese momento era como una revelación para mí, lo que yo estaba recibiendo. Cuando terminó la oración, mi hermano Jorge, tú conoces a mi hermano Jorge, Pablo, mi hermano Jorge se me acercó y me abrazó. Y yo me quedé así como, no es mi cumpleaños. Me dijo, felicidades. Digo, ¿por qué me felicitas? Porque estabas hablando en lengua. El Señor te bautizó con tu espíritu. Yo dije, caray, ¿cómo puede ser eso? Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Yo no oí las lenguas. Dice que yo estuve hablando en lenguas todo el tiempo. Pero el Señor lo que me dio a mí fue la interpretación de las lenguas en el momento de hablarlas. Fue algo muy interesante. Así aprendí yo los dos puntos de esto, ¿no? Tanto lo que son las lenguas como lo que son la interpretación de lenguas. Porque el Señor me las dio juntas. Ya después, el Señor me confirmó hablando en lenguas en muchas ocasiones, pero yo dejé después de hablar en lenguas por muchos años. Yo, ¿qué les diré? Llegué a hablar en lenguas por, no sé qué les diría, unos 2 años o algo así. Pero después de eso, yo entré en un conflicto muy personal. Algún día les contaré ese conflicto. Entra al caso de todo lo que tenemos que aprender, pero ahorita no viene el caso de este momento, pero tuve un conflicto personal que me llevó a tener un conflicto con Dios. Y me separé del ministerio inclusive, porque estaba yo enojado con Dios. Entonces, a partir de ese momento dejé de hablar en lenguas. Pasaron 7 años después de eso, de que dejé de hablar en lenguas. Me casé. Me casé 10 años después de haber dejado de hablar en lenguas. Y luego, cuando yo tenía como 9 años de casado, de repente el Señor me volvió a dar lengua. Y yo no les puedo decir que yo oro en lengua siempre. De hecho, creo que es raro que yo ore en lengua. Pero cuando llego a hacerlo, si estoy en la congregación, procuro hacer lo que dice la escritura. Me callo. Y si estoy en privado, oro con toda tranquilidad en lengua sin problema, ¿no? Pero siempre le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad, revélame lo que se está diciendo aquí. Entonces, esa comunión es la que estamos buscando. Esa comunión es la que estamos buscando. Entonces, cuando dice aquí acerca de que orando no usemos vanas repeticiones, pues no hay que utilizar repeticiones ni de
lenguas o supuestas lenguas, ni de frasecitas o todo eso, sino más bien nuestra oración tiene que ser fresca. Lo que está diciendo el Señor en este versículo es que nuestra oración tiene que ser una conversación fresca, una conversación de amigos, una conversación de alguien a quien queremos mucho y que sabemos que nos quiere, ¿no? Entonces, esa es la parte que en realidad tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Está muy bajo el volumen, dicen por ahí. Ah, qué bueno que me dicen. Vamos a subirle el volumen, vamos a ver. A ver, mi querido hermano Pablo me dice que está muy bajo el volumen. Vamos a ver la cámara aquí en el monitor de audio. Creo que tiene ¿De dónde? A ver. está cerrado. No, pero este es en el mezclador, no en el monitor. Acuérdate que lo importante es el monitor. Por eso es que estoy aquí. Pero no sé por qué estas transiciones están aquí. No fuentes. A ver, fuentes aquí. Lo que quiero, fuentes. Y aquí tenemos el de... Este es el trasero, ¿verdad? Ujú. A ver, vamos a ver. Esta ganancia está caída. No, pero está acá. Tiene la ganancia de arriba. No, pero esa no está funcionando. Por eso digo que ve el monitor, a lo mejor está cerrado. No tendrá poco volumen el de A ver, ¿se oye mejor? ¿Subió el volumen? Yo lo escucho bien. Sí. Dice el hermano Osvaldo que sí nos escucha bien. Pablo, ¿sí ya nos escuchas mejor? Porque subí el volumen. Acá también se escucha bien. Sí, Ya escucho mejor. ya escuchas mejor. Sí, es que sí era la ganancia. Ok, entonces, cuando hablamos acerca de esto y que no hagáis grandes repeticiones, se refiere a eso, o sea, que no estemos haciendo cosas que no sean espontáneas, esa es la verdad. Hay que ser muy frescos en la oración, muy frescos en la oración. No sé si hay algún comentario sobre esto, algún testimonio, alguna pregunta o algo. Yo tengo sí, y a la vez pregunta. Bueno, ¿Puedo hablar? Sí, mi hermano Israel. No, perdón, sí, mi hermano Israel, sí. Sí. Bueno. Mire, cuando yo estaba en una reunión en una iglesia, estábamos en una reunión de oración. El pastor nos dijo, prepárense de antemano para la otra semana vamos a tener una reunión de oración. Ayunen y ya conságrense y todo para que lleguen aquí y vamos a hacer, el puro servicio va a ser de oración y alabanza. Nos sucedió que llegamos, yo sí ayuné por mis 3 días y llegué y todos ya, cuando llegué ya estaban las alabanzas, terminando las alabanzas, dieron un breve de información porque es lo que querían que oráramos y todo, y empezamos a orar en voz bajita, ¿eh? Todos orábamos en voz bajita, no había nadie que estuviera haciendo una oración así, tan fuerte. Pero de repente uno de los hermanos que estaba enfrente de mí, para que me entiendan un poquito mejor, esta congregación era congregación bilingüe, eran hermanos que eran americanos, personas que hablaban inglés y español, o sea, estaba mixto. Y siempre había un intérprete que estaba traduciendo cuando un hermano hablaba, ya fuese en un idioma o el otro. Entonces el hermano que empezó a hablar, empezó como que si fuera una profecía. O sea, de repente se apoderó de él el Espíritu Santo y empezó primero a hablar en lenguas que no se escuchaban, no se entendían. Y después le dijo el pastor, si estás hablando en lenguas, calla porque no es bíblico, no puedes estar hablando. Claro. Y de repente él empezó a hablar, pero empezó a hablar en español, porque el hermano habla español. Entonces, como empezó a hablar en español, él no estaba hablando cosas así que él quisiera hablar, sino que estaba llorando, derramando ahora sí que su sentimiento, y al mismo tiempo hablando. Entonces, un intérprete de español e inglés empezó a interpretar todo lo que él decía. Y lo que él decía, yo entendía lo que él estaba diciendo, porque yo entiendo los 2 idiomas. Pero empezó a traducirle al pastor porque se dirigió, el hermano se dirigió inmediatamente al pastor y le dijo, creo que ya es tiempo de que dejen de estar jugando a la iglesia y tomen en serio el papel que tiene cada
cada miembro de esta iglesia. Y entonces, como que reprendió al pastor, ¿verdad? Y le dijo que muchas de las enseñanzas que él estaba dando eran erróneas, porque tenía equivocada la enseñanza. Después se volvió al director de música, al que daba las alabanzas, y le dijo, también a él le dijo sus cosas, ¿verdad? Le dijo, lo que recuerdo bien que le dijo fue que él no podía seguir jugando a ser director de la música que dirige para Dios, cuando su corazón no estaba ahí, estaba en otras cosas, en pocas palabras, estaba en pecado. Y en ese momento, cuando él estaba diciendo estas cosas, yo me puse como pensando, y en mi oración le dije al Señor, Señor, ¿esto es verdaderamente de ti o es algo que este hombre se está inventando? Y inmediatamente se volvió para mirarme a mí, el hermano, que estaba como a unos cuantos pies de mí, y se voltea a decirme, dicen, tú lo único que necesitas es obedecerme. Todo lo demás está bien, nomás obedéceme. Haz lo que te digo y estarás bien. Luego se volteó y siguió hablando otras cosas, ¿verdad? Entonces cuando él terminó de hablar, el pastor se arrodilló en el suelo y empezó a pedir perdón y todo eso. Ahora, mi pregunta sobre todo esto es, las lenguas no necesariamente tienen que ser lenguas que son como angelicales, ¿no? No, Puede ser también la lengua de otro hermano en su idioma natal o algo así. bueno, el testimonio bíblico es inicialmente de que las lenguas fueron de las personas que estaban en el lugar donde cayó el Espíritu Santo. Cuando cayó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, lo primero que se dio fueron las lenguas, en donde las gentes de 19 diferentes nacionalidades que estaban ahí recibieron el mensaje de Dios en su idioma, ¿no? Entonces sí, de hecho hay un testimonio de un libro que les recomiendo, se llama Como un viento recio. Es un hermano que salió de Indonesia, porque Dios lo mandó a Estados Unidos. Salió con 25 centavos de dólar en el bolsillo y sin saber un quinto de inglés. Cuando llegó él al aeropuerto en Los Ángeles, él decía, Señor, yo que les voy a ir a enseñar esto, si ellos confían en ti, aquí dice en su moneda, in God we trust, nosotros confiamos en Dios. Debe ser una nación cristiana, yo que les voy a enseñar. Pero dice que cuando llegó al aeropuerto de Los Ángeles, él de repente se paró en el vestíbulo, ya habían salido de recoger sus maletas, y antes de llegar a donde podía tomar un transporte para salir de ahí, se encontró a sí mismo hablando en voz alta y oyendo cómo la gente le empezó a escuchar. Y estaba hablando en un perfecto inglés sin saber nada de inglés, predicando el evangelio, y muchos se entregaron a Cristo en ese mismo momento. O sea, por supuesto que más bien la principal forma en la que se debía de manifestar las lenguas debe ser a través de la forma en la que el mensaje que Dios da en las lenguas es entendible, porque dice inclusive el apóstol Pablo que las lenguas son para testimonio a los incrédulos. Esta es una cosa interesante, porque por el otro lado dice que si todos están hablando en lenguas y llega un incrédulo o indocto, va a creer que los que están hablando en lenguas están locos, ¿no? Dice, no, por eso deben de hablar cada uno en un tiempo, ¿no? Ahora, habitualmente lo que pasa es que el Espíritu Santo se manifiesta de acuerdo a su voluntad. Puede ser que el Espíritu Santo nos dio lenguas angelicales o lenguas, no sé, raras de un país que ni siquiera tengo un representante aquí donde estamos. Puede ser que sí, pero lo que hay que pedirle, dice el apóstol Pablo, hay que pedirle a Dios que Él nos dé interpretación, ¿sí? O sea, esto es muy fuerte y es muy importante. Bueno, yo he estado en iglesias que dicen, no, es que el don de lenguas quiere decir que puedes aprender idiomas. Pues no, o sea, no, o sea, aprender idiomas es un don natural. Aquí hay dos tipos de dones, los dones naturales y los dones espirituales. Este es un don espiritual que no tiene nada que ver con las capacidades humanas del individuo. Una cosa que tenemos que diferenciar es
las virtudes que Dios ha permitido que una persona tenga, sus capacitaciones, sus capacidades, y otra cosa es lo que Dios lo capacita, ¿no? Por ejemplo, fíjense, qué irónico, ¿no? Si Dios escogiera a la gente por sus dones naturales, hubiera escogido a Moisés para ser el más importante predicador del Antiguo Testamento. Moisés era ¿qué? Tartamudo. Era tartamudo. O sea, yo no hubiera escogido a Moisés como mi copastor. Yo le hubiera dicho, no, este pobre hombre no puede ni hablarle a la congregación, ¿no? ¿Eh? Les voy a contar un chiste, ¿no? Que dicen que estaban en el censo de los números, ¿no? Cuando estaban pues viendo quiénes eran los de las familias, ¿no? Entonces dice que de repente llegan a la mesa y dice, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Aarón. ¿Cómo? Aarón. ¿Por qué con dos A's que eres tartamudo? No, mi hermano es que siempre a mí me dice así, Aarón, porque era tartamudo. Bueno. Entonces, Dios no nos escoge por lo que nosotros podemos aportar, sino por lo que Él aporta a través de nosotros. Bueno, entonces, no sé si quedó contestado lo que me preguntó. Sí, Okay. porque ya cuando me dijo ya no me acordaba del libro de Hechos, ya ve que cuando empezaron a hablar en lenguas, todas las naciones diferentes escucharon ahora sí que el mensaje en el idioma de ellos, pues ya con eso estoy bien. Sí, así. Y dice que los gentiles son los que dicen, los que hacen esas oraciones largas y esas oraciones, ¿cómo se llama? Con repeticiones y todo eso. O sea, y dice, fíjense cómo dice el Señor. Piensan que Hermano, por su palabra serán oídos. Sí, mi hermano. una pregunta. Yo no hablo lengua. Sí, ¿hay algún problema? Ahorita toco ese asunto. Okay. Bueno, pues de una vez lo tocamos. Y también aquí, bueno, de una vez lo toco. Vamos a ver. Hay muchos que piensan que las lenguas son indispensables. Esto es como el bautismo. A ver. Si yo soy salvo, tengo que bautizar. Pero yo no tengo que bautizarme para ser salvo. Ahora, el bautizarme es una obligación de aquel que ha sido salvo. Es una consecuencia de mi nuevo nacimiento. Pero yo, si me muero sin haber sido bautizado, soy salvo y me voy al cielo. ¿Sí? Lo mismo. ¿Qué es la lengua? Esto lo vamos a ver después con más calma. De hecho, después de Semana de la Pasión, lo tengo planeado para seguir el tema más adelante, ya lo que son los dones espirituales. Pero ahorita solamente lo menciono. En la Biblia nos habla, en el capítulo 12 del libro de 1 Corintios, acerca de 9 dones espirituales, entre los cuales se encuentran las lenguas. Ahora, habla de 3 cosas: dones, operaciones y ministerios. Son 3 cosas. Por una razón esencialmente ideológica, muchos han limitado los ministerios a 5. Es ideológico, porque la Biblia nos habla de más ministerios que eso. ¿Sí? Eso lo podemos estudiar, porque también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, nos habla de más ministerios que los que vemos en Efesios, capítulo número 4, que son los que todo el mundo menciona, ¿no? Que los 5 ministerios, ¿no? Que los apóstoles, profetas, pastores, maestros, etc. Porque también en la otra lista nos complementa, ¿no? Son por lo menos 10 ministerios en todas las doctrinas. Pero bueno,
¿Qué es entonces esto? A ver, primero que nada hay un llamado. ¿Qué es el llamado? Es que Dios empieza a inquietar al hombre porque lo ha, voy a utilizar una palabra fuerte para ciertos hermanos, lo ha predestinado para un ministerio. Eso es el llamamiento. El llamamiento es una imposición. Hay que aclarar eso, ¿eh? El ministerio no es una... ¿Cómo les diré? El ministerio no es una profesión escogida. No es algo que yo pueda decidir por mí mismo. El ministerio es una obligación que Dios impone. El apóstol Pablo dice, porque me es impuesta necesidad ya de mí si no anunciar el evangelio. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo otro que preguntabas de las lenguas? Ahora lo vamos a explicar. Cuando hablamos acerca de los ministerios, estamos hablando de que el ministro tiene que haber sido capacitado. ¿Quién lo capacita? En 2 Corintios capítulo número 3, versículos 6 y 7, dice, no que seamos capaces por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, viene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes y un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Quién me capacita? El Espíritu Santo. ¿Y con qué me capacita? Con los dones. Los dones espirituales son la herramienta que Dios le da al siervo de Dios para ser utilizado. Entonces quiere decir que, lo pregunta Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios, ¿hablan todos lenguas? ¿Son todos profetas? ¿Todos interpretan? No, o sea, eso no pasa. Hay algunos que nunca van a tener que hablar en lenguas, ¿no? Si yo no hablo en lenguas, ¿hay algún problema? No. Lo que tiene que estar seguro es de que Dios está manifestando su poder. Ahora, una posición tradicional de las iglesias pentecosteses es que la señal inequívoca por excelencia para saber que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo es que se haya hablado en lenguas en alguna ocasión, ¿sí? En principio, esto pues tiene una base bíblica, básicamente porque dicen todas las veces que se manifestó el bautismo con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Bueno, esa es una cosa que aparentemente dice la Biblia, ¿no? Aunque realmente en ciertos versículos es interpretativo, aunque en otros no. Pero podríamos aceptar que sí, que las lenguas podrían ser una señal inequívoca. Para mí, que la señal inequívoca no es necesariamente las lenguas. Les presento mi posición personal, que es la personal. Siempre que hablo de una posición personal, la separo de la posición bíblica y de la posición teológica de quien sea, porque pues yo no necesariamente soy el que sabe todas las cosas, ¿no? Yo tengo mis posiciones y mis ideas y a veces podría yo estar equivocado, ¿no? Como digo yo de broma, ¿no? Le digo a mi hija, este mundo es tan imperfecto que hasta yo me llego a equivocar, ¿no? Entonces, realmente mi posición es que yo creo que el bautismo con el Espíritu Santo se manifiesta esencialmente en la manifestación de los dones del Espíritu, que no necesariamente en las lenguas. Eso es lo que yo considero por lo que he visto en mi experiencia ministerial, ¿sí? Vemos que el Espíritu Santo se llega a manifestar de unas maneras muy fuertes en mucha gente, ¿no? Por ejemplo, mi hermano Josué, que ya está con Cristo, él nunca, yo que supiera, jamás habló en lenguas, nunca. Sin embargo, en su vida se manifestó muchas veces la interpretación de lenguas. Es algo muy interesante, que él no hablaba en lenguas, pero muchas veces él dio interpretación de las lenguas. Entonces, y he visto muchos casos así.
Y ya a nivel, pues, pues digamos, ministerial, pues hay muchos hermanos que yo no los veo hablar nunca en lenguas, pero que sí veo como Dios los usa en sanidades, en milagros, en fe, en cosas que son manifestaciones de la obra del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿tengo que hablar en lenguas? No tengo que hablar en lenguas. ¿Sería una bendición que hablara? Sí, pero el apóstol Pablo hace una aclaración sobre eso. Dice, bueno, es que hablen en lenguas, pero es mucho mejor que pidan a Dios que les dé profecía. Porque cuando profetizan, Dios saca lo profundo, lo oculto del corazón de la gente para que se arrepientan. Básicamente, entonces, sí, podemos pedir a Dios lenguas, sí, y no está mal. Está bien que pidamos lenguas. Podemos pedir a Dios que nos dé profecía también. Yo prefiero orar diciendo, Señor, manifiesta tu poder conforme a tu soberanía en mí. Y cuando yo, por ejemplo, he hablado en lenguas en algunas ocasiones, yo no digo, pues a mí Dios me dio el don de lenguas. No, es más, luego de repente, pues vamos y oramos por enfermos y el Señor los sana. Y yo digo, no, yo no creo que yo tenga don de sanidad. Yo creo que Dios tiene la sanidad y la manifiesta, ¿no? Ahora, ¿cómo manifiesta esos dones en mí? Pues Él es el que tiene que calificarlo. Quien tiene que calificar los dones en mí es Dios, no yo. ¿Sí? Muchos inclusive llegan, yo soy el profeta de Dios. Mísele. Esto lo veo muy duro. O sea, decir, yo soy el profeta de Dios. Uy, señalarme a mí mismo. No, inclusive yo, cuando tengo a mis congregantes, no me gusta decirles, pues, tú te sometes a mí porque yo soy el siervo de Dios. No, sométete a Cristo. No, yo no me voy a meter en ese lío, ¿no? Tu asunto es con Dios, ¿no? Ya si Dios te dice que te sometas a mí, pues qué bueno, que el Señor lo haga así, pero sea Dios el que lo haga. Pues las lenguas es lo mismo, o sea, las lenguas tiene que ser el Espíritu Santo el que tiene que manifestar. Es lo mismo que dije desde el principio, ¿no? Que cuando hay lenguas, tiene que ser el Espíritu el que lo manifieste. Entonces, para contestar esto de mi hermano Osvaldo, pues sí, si no hablo en lenguas, pues no necesariamente hay un problema, ¿no? Ahora, ¿puedes pedir las lenguas, el don de lenguas? Puedes pedirlo. Digo, así que me decía un amigo mío que ya está con Cristo, mi hermano Norberto Cárdenas, decía, tú puedes pedir lo que tú quieras, ahora que te lo den es otra cosa, ¿verdad? O sea, yo puedo pedirle a Dios que Él dé las lenguas, y si Él quiere, pues lo hará, y si no, pues no. A ver, Pablito, adelante, mi hermano. Hermano Pablo Navarro. Gracias, hermano. Bueno, nosotros aprendimos a través de tiempo que la oración nos acostumbramos a hacer una oración como teatral, ¿no? Como que estás al frente y diriges con la voz alta, ¿no? Y es quizá excesivamente solemne. Pero cuando estamos en la intimidad con Dios, es nuestro amigo. En ese caso, la situación... Estoy tratando de que el hermano oiga. ¿Me ayudas? Perdón, es que se me cayó mi teléfono, porque estoy tratando de llevar al hermano a las bocinas. No, es que el hermano está en el teléfono y quiero que oiga las bocinas. Perdón, sigue. Sí. Entonces, en la intimidad, la oración tiene que ser libre. Decirle a Dios las palabras
con tus puntos y tus IES, o sea, sin dar por nada. Cuando hablas con un amigo, pues explica, ¿no? Incluso las veces no sé si las explica. Entonces, en el arte de la conciencia tenemos que ser, no ser parco, no ser, bueno, al cabo, una vez todas las cosas, y tú ya conoces la palabra, salga de mí. Porque suceden muchas cuestiones que pues, estamos pensando en cosas, a pesar de que estamos en nuestro tiempo de oración, y nos perdemos, no estamos siendo explícitos. Entonces la oración no debe de ser teatral, no debe de ser de pose, no debe de querer demostrar algo a Dios que no es necesario. Pues sí. Pues, sí, de hecho, pues es cierto, ¿no? O sea, realmente, o sea, no sé. Yo creo, como tú dices, que muchas veces queremos ser muy solemnes, pero es también porque tenemos una impresión rara, que un poquito tal vez viene de los resquicios de catolicismo que traen nuestras familias desde toda la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues lo solemne es que todo el mundo esté hablando despacito y que hermano. Y luego los evangélicos imitamos eso, ¿eh? Lo imitamos, ¿no? Y a lo mejor no es ni siquiera con mala intención. Yo no digo que sea algo malo por sí, porque lo hacen con el corazón, pero eso no quiere decir que así tenga que ser. Yo me acuerdo que un día me dijo un cura, ¿por qué le habla usted a Dios de tú? Le digo, porque a mí mis papás me enseñaron a hablar desde tú a mis padres, y el Señor es mi padre. Y se enojó muchísimo, Y es que, pues, es mucho un aspecto cultural, eso de que en público queremos ser muy solemnes. Yo creo en la solemnidad en el sentido de tener reverencia ante Dios, o sea, tener respeto a la voluntad, digo, a la presencia de Dios, tener respeto a la presencia de Dios. O sea, no ponerse a hacer cosas que pueden ser una falta de respeto a la grandeza y magnificencia de Dios. Yo creo que sí hay un momento, pero no es necesario que yo hable de determinada manera, ¿no? Ahora, lo que tú dices, yo creo que sí hay que hablar a Dios esencialmente de forma relajada, ¿no? De forma relajada. Por eso dice ahí, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, ¿no? Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. ¿Cuál liga es? La que siempre le di, la que le di. No, la del jueves. Ah, pero tú no la tienes. Ah, No. creo que te la mandé, ¿no? Un momentito, por favor. A ver. Sí, pero a ver, un momentito. Mándasela directo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es que la estoy buscando de aquí. Un momentito, es que aquí me están pidiendo la liga. Envía el mensaje. Se lo mando a José Roberto. Junta José Roberto, aquí está. Te lo mando a ti para que lo tengas también, porque debes tenerlo. No hablaba. Ok, ya está. Entonces, sí, dice, vosotros pues, perdón, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí es en donde hicimos la clase pasada una lista, una pequeña lista de las cosas que hacemos con la oración, y lo repaso esa lista otra vez para que lo tengamos aquí a la mano.
Entonces el que entró que se llama auxiliar. Pizarro, aquí está. Muy bien. Es Pepe el auxiliar. Bienvenido, Pepe. Dios te bendiga. Ok, Hola, mis para la hermanos, buenas noches, ¿cómo están? pues bien contentos, hijo, de que estés aquí con nosotros. Dios te bendiga. Ahí está el hermano Osvaldo, está el hermano Israel, y aquí está el hermano Pablo Navarro, son los que están ahorita con nosotros. Entonces, vamos a ver esto. Decíamos, primero que nada, si ustedes se fijan, en el versículo, dice el versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer es que, tomando aquí nuestro apunte, que pues ya lo habíamos hecho la semana pasada, pero pues lo volvemos a hacer, no está bien, no está por demás. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, primer punto, es a quién oramos, ¿verdad? Al Padre, ¿verdad? Amén. Así es. ¿Por qué oramos al Padre? Porque así lo dijo Jesús, pero además, porque es el único que realmente nos interesa, que nos habla, que es Dios, ¿no? O sea, a quien le estamos orando es a Dios, no le oramos a los hombres, no le oramos a los santos, nada, ¿no? Y nosotros lo hacemos como Jesús lo enseñó, en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Es al Padre en el nombre de Jesús, ¿no? Luego, el versículo sigue diciendo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, luego dice, santificado sea tu nombre. Y les comentaba yo la clase pasada acerca de esto de santificado sea tu nombre, que quiere decir. Básicamente, pues decimos, bueno, sí, te alabo, te glorifico, te bendigo, pero ¿por qué le digo eso a Dios? O sea, ¿por qué le digo? Pues lo digo porque en realidad estoy haciendo un saludo respetuoso. De hecho, esto de que el Señor dijo que oremos, que oremos diciendo, santificado sea tu nombre. A mí me recuerda mucho, eso me lo enseñaba mi hermano Venancio Dorantes. No sé si tú te acuerdas del hermano Dorantes, Pablo, o lo conociste o llegaste a oír hablar de él, que fue el que me enseñó a mí todo esto. No sé si tú... Mi papá y mi mamá me hablaban mucho de él, incluso él llegó a orar en algún momento cuando estuve enfermo, pero yo era muy... Sí, eras muy pequeño. Bueno, pues el hermano Dorantes fue el que me explicó que era un saludo respetuoso, y desde eso yo me acuerdo mucho de por qué es que Dios nos pide esto. Si ustedes se fijan, Dios nos pide que primero hagamos el saludo respetuoso antes que siquiera pedir perdón. Yo antes de aprender esto, lo primero que llegaba a decir, Señor, perdóname porque hoy me enojé, porque hoy vi a una mujer mal, porque hice esto. Siempre llegaba yo pidiendo perdón. Y me dijo el hermano Durante, a ver, espérate, hijo. Cuando tú ves a tu padre en tu casa, ¿sí? ¿Qué dirías? ¿Qué diría tu papá si al principio de la conversación lo primero que haces es pedirle perdón por algo? ¿Ustedes qué creen que haría? O ustedes como padres, ustedes que son padres, su hijo les llega y lo primero que les dice es, oye papá, perdona. ¿Ustedes qué dirían? Primero, ¿no? Ah, eso. Mi papá me decía, ¿qué? ¿Dormimos juntos o qué? ¿Dormimos juntos o qué? Siquiera salúdame, ¿no? Buenos días, ¿no? O sea, lo peor es que luego ni siquiera empezamos pidiendo perdón, ¿no? Empezamos pidiendo, ¿no?
Y por eso lo primero que hacemos es saludar respetuosamente a Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dándole un beso a Dios. Yo no sé ustedes, entre muchas familias está mal visto esto. En la mía no. Yo a mi padre lo besé hasta que murió. Toda la vida. Toda la vida. Y él cuando yo me paraba y me quería poner a desayunar o ir a ver algo sin haber saludado, lo primero que me decía, ¿y mi beso? ¿Y mi beso? Siempre me decía esto a mi papá. Bueno, pues así yo digo. Cuando yo llego con Dios y empiezo a hablar con Él, y yo no les empiezo alabándole, yo creo que el Señor me dice, oye David, ¿y mi beso? ¿Qué pasó? ¿Me vas a saludar o qué? ¿No? Como dice el hermano Israel, si quieres salúdame, ¿no? ¿Ah? Entonces, ese es el verdadero asunto. Tenemos que entender que esto de santificado sea tu nombre, se refiere básicamente a que nosotros estamos, ¿qué? Buscando saludar a Dios respetuosamente. Entonces, esto puede durar inclusive mucho tiempo. Ahora, ¿por qué no pedimos perdón primero? Porque lo primero que tenemos que reconocer es que Él es digno de alabarle. Aunque nosotros no seamos dignos de alabarle a Él. O sea, Él es digno de que lo alabemos, aunque nosotros no seamos dignos de alabarle. No tengo que ser digno de alabarle para poderle alabar. De hecho, el diablo lo va a alabar. Dice la Biblia que un día el diablo va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es reconocer su grandeza, no poniéndome a mí, sino a Él como el objetivo de la oración. Luego, número 3, antes de cualquier petición, de cualquier cosa, dice en el versículo, vamos a la Biblia, vamos aquí en la Biblia. En el versículo número 10, ¿no? Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí me tengo que agachar para que aparezca. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Básicamente, gobierna en mí. Pero también aquí, y esta es una cosa que Se perdió el audio. quiere decir que aquí le pregunto a Dios de qué, es que estoy anotando en el pizarrón para el hermano Israel que no me está viendo, que sepa por qué me detengo, ¿no? ¿De qué Orar. quieres que hablemos? Le preguntamos a Dios de qué quiere que hablemos. A ver, esta es la parte más interesante para mí y tal vez la más importante de todo lo que va de la oración hasta aquí. ¿Por qué? Porque tiene dos vertientes. Que yo le consulto a Dios su voluntad y no oro para pedir lo que yo quiero o lo que yo creo. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago, no? Matáis y advertéis envidia, ¿no? Y luego dice que pedís y qué. No recibís. No recibís. ¿Por qué? ¿Para que pedís qué? Para gastar en vuestros Para vuestros deleites. O sea, estamos acostumbrados a pedir lo que a nosotros nos parece que tenemos que pedir, lo que son nuestros intereses. Aun cuando pedimos perdón por aquello que creemos que conviene pedir perdón, ¿no? O sea, sí, Señor, perdóname porque tuve pensamientos de adulterio. Eso es fácil de arrepentirse porque uno sabe que es pecado. Y uno, si quiere hacer la voluntad de Dios, dice, sí, Señor, perdóname por haber tenido pensamientos de adulterio.
A ver, pero ¿tuviste tú en tu corazón el pedirle perdón a Dios por haber pensado mal de tu hermano? ¿Por haber hablado mal de tu hermano? ¿Por haberte enojado con la persona en el camión? ¿Por querer vengarte de tal o cual persona? Entonces el Espíritu Santo ahí te va a redarguir y te va a empezar a hablar. Ahí es en donde realmente escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios habitualmente la escuchamos para que nos convenza de pecado. Sabemos que es la voz de Dios esencialmente cuando sabemos que nos está redarguyendo de algún pecado. Hoy en día muchas iglesias presentan a pues dar una especie de, perdón, lo voy a decir muy feo, pero de show, en donde tenemos a profetas o pseudoprofetas que le dicen a la gente cosas que quieren oír. Me acuerdo, yo estuve yendo a una iglesia donde había un joven que decía que él era profeta. Y mi cuñada, se le había ido su hijo de su casa. Y él le dijo, no, mira, yo te voy a dar palabra profética. De aquí a un año tu hijo va a estar en tu casa y no va a haber nada que lo va a poder detener. Y Dios te va a hacer que tu hijo vuelva y va a vivir contigo hasta que te mueras. En un año, de aquí a un año. Porque además, a mí Dios siempre me dice los tiempos. Nunca se me va a olvidar cómo se lo dijo. Pues eso pasó hace casi 30 años. Y nunca regresó. Hasta la fecha nunca ha regresado. O sea, son falsos profetas. Pero eso a mi cuñada le pareció una profecía magnífica y estaba, no es que Dios ya me dio palabra profética y feliz, pero no era de Dios, no era Dios el que había hablado. Cuando Dios habla, habitualmente me va a redarguir el pecado. Por ejemplo, una cosa que es posible, yo no estuve en ese lugar, pero es muy probable que sí haya sido de Dios lo que pasó, que me dice usted, hermano Israel, allá en la iglesia donde usted estuvo. Es muy probable que haya sido de Dios lo que me dicen. Nada más por una razón, porque lo que estaba señalando era el pecado. Estaba señalando el pecado. El del pastor, el de la iglesia, etcétera. Y hasta usted, que de alguna manera fue no tanta reprensión, le dijo, obedéceme. ¿Y por qué le dijo obedéceme? ¿Por qué? No, pues no, en ese momento no entendí por qué me lo decía, hasta que me puse a meditar en ello. Me pedía obediencia, me imagino, porque en ese momento había cosas que yo no quería soltar, cosas como de la televisión. Era más importante para mí la televisión que asistir a veces a los servicios, cosas así. Porque el Señor conocía su corazón. El Señor siempre nos da la palabra que requerimos. Pero aquí por eso es que en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. O sea, que como gobiernas en el cielo, se gobierne en mi vida. Yo quiero que gobiernes tu vida. Y que me digas inclusive de qué orar ahora. Que me digas qué es lo que tengo que orar. Hay un canto que dice, enséñame a orar, Señor, en espíritu y verdad, ¿sí? Bueno, que el Señor nos diga de qué orar, ¿sí? Porque allí es en donde sí vamos a orar en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo nos está enseñando. Y lo primero que nos va a decir el Espíritu es cuál es nuestro pecado, en qué tenemos que arrepentirnos, cómo tenemos que buscar a Dios. Después de eso, el Señor ya nos va a decir qué más. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, es que yo tengo que pagar mi renta, Señor. Y voy a orar porque el Señor me dé para pagar la renta. Se nos olvida lo que dice el versículo anterior, ¿no? El Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. ¿A poco Dios no sabe que no he pagado la renta? Pues sí lo sabe. Entonces, ponerme a orar 2 horas o 5 horas o toda una noche en una velada para que Dios me dé para la renta, o hacer un ayuno para que Dios me dé la renta, pues no tiene un sentido real.
En realidad, tengo que orar para que Dios me revele su voluntad. Entonces, la parte más importante de la oración es que yo le pido a Dios que me revele su voluntad. Y esto de que lo redacté de esta manera, ¿de qué quieres que hablemos, Señor? ¿Qué es lo que quieres que platiquemos hoy? Y fíjate que eso me vino porque un sobrino mío se acostumbró en mi casa a que yo siempre, en la hora de la comida, procuro platicar con todos, que inclusive apagamos lo que estemos viendo, si es la televisión, internet o lo que sea, y empezamos a platicar con familia, ¿no? Y me acuerdo que mi sobrino tendría, yo creo, como ¿cuántos años tenía Dani cuando me dijo, ¿de qué vamos a hablar, tío? ¿Cuántos años tenía? ¿Para qué? ¿Gaby? 6, 8 años. Como 6 años. Como a los 6 años, de repente me di cuenta que todos los días que llegábamos a la mesa, se sentaba y me decía, así se me quedaba viendo muy seriecito, me decía, ¿y hoy de qué vamos a hablar, tío? Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos en la oración. ¿De qué vamos a hablar, Señor? ¿De qué quieres que hablemos? Yo traigo mi tema, sí, ya sé, pero tú ya lo sabes, o sea, ¿para qué te digo mi tema si tú ya lo sabes, ¿no? Como dice un pastor por ahí, ¿no? ¿Para qué te la place y ya te la sa, ¿no? O sea, si tú ya sabes, Señor, no tengo que platicarte, pero tú ya lo sabes, Señor. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedirle a Dios que me revele su voluntad. Aquí es en donde entra lo que dice en a ver si lo buscan por ahí, para que yo no cambie de cita ahorita. En Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 14 y 15. ¿Qué dice? Primera de Juan 5, 14 y 15. A ver si alguno de ustedes lo puede. Encontrar. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Ya lo tengo. A ver, sí, hermano. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye y cualquier cosa que pidamos, sabemos que la tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si nosotros vamos a pedir que sea conforme a su voluntad, ¿qué es lo que necesito saber para que yo tenga siempre respondida mi oración de una manera positiva? ¿Qué es lo que tengo que saber? Que es bajo su voluntad. La voluntad. O sea, ahí dice que si yo oro conforme a su voluntad, es seguro que recibo lo que pedí. Entonces, en lugar de estar pidiéndole a Dios lo que yo quiero, le pido a Dios que me revele su voluntad y entonces nunca va a fallar mi oración. No voy a tener ninguna frustración de oración en donde no tengo oración contestada. Bueno, Sí, Pablo. ay, se me fue la idea. Cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tenemos contentamiento. No hay una sensación de falta o que tenemos un tiempo restringido, porque es en la voluntad de Dios entrar en un contentamiento, no conforme precisamente, pero entras a esperar de una manera paciente. No es sino aprendes y aceptar que el Señor quiere para. Amén. Así es. Ahí dice ese canto, ¿no? En tu perfecta voluntad, en tu perfecto amor, ¿no? Ahora, esa es la parte para mí más importante de la oración, que curiosamente cuando se hacen estos análisis del Padre Nuestro, muy a menudo veo que se resaltan como, sí, que así como Dios, así se haga aquí, no. O sea, es mucho más importante porque estoy hablando acerca de mí, de que yo me voy a someter a esa voluntad. Ahora, también hay una cosa importante en esto. Hace muchos años me dijo un pastor que me estaba regañando, familiar mío, amigo mío, familiar mío, que ya está con Cristo. Me estaba regañando por algo que había hecho yo
incorrecto en el ministerio. Y me dijo, es que no sujetaste en esto y en esto a tus pastores, a tu iglesia. Ah, no, pero pues Dios me utilizó y además yo oré y Dios me dijo que lo hiciera. Yo seguro, hijo. A ver, dime una cosa. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Dije, la oración. Así, sin pensar, le dije, la oración. Dice, no, estás perdido, me dijo. ¿Cómo que perdido? La oración tiene que ser lo más importante. Dice, no, estás perdido. Lo más importante en la vida cristiana es la obediencia. Porque si no obedecemos, no sirve de nada. Puedes oír la voz de Dios todo el tiempo, puedes ser profeta. Y él puso un ejemplo que nunca he dejado de enseñar. ¿Quién fue el primer hombre que conversó abiertamente con Dios y que tenemos registrada su conversación con Dios en la Biblia? Es que es importante grabar. Ok, entonces, entonces decíamos que el primer hombre lo tengo que decir porque ya lo había dicho fuera de grabación, pero como está grabado, el primer hombre en haber platicado con Dios ampliamente de acuerdo a la Biblia fue nada más y menos que Caín y no obedeció. Entonces, si yo soy como Caín, que hablo mucho con Dios, pero no obedezco, no puedo llamarme ni siquiera cristiano. Bueno, entonces, las marcas que seguían, ¿verdad? Después de, venga a tu reino, hagas tu voluntad, ¿sí? Como el cielo así también en la tierra. Luego viene, ahora sí, cuando venimos a la petición, las peticiones, ¿no? Aquí ya hablamos, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, estas peticiones se dividen aquí en dos, ¿no? Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, primero, la petición es por las necesidades que tengo. Pero es muy breve, precisamente basado en aquello de que el Señor ya sabe lo que tenemos necesidad, solamente lo anunciamos. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, en que Él tiene misericordia y lo hará. Pero no tenemos que estar reiterando con mucha amplitud. Entonces, el Señor Jesús está haciendo la obra en nosotros cuando nosotros tenemos seguridad en su obra, ¿no? En lo que Él hace. Tenemos que creerle. Y creerle quiere decir que si dice Él que nos va a responder, nos va a responder. Entonces, digo, Señor, mira, aquí está mi petición de esto, de esto, de esto. Entonces, es curioso porque yo cuando era muy joven, la mayor parte de mis peticiones, de mis oraciones eran peticiones y eran largas peticiones. Y resulta que ahora la menor parte del tiempo que yo me llevo orando es pidiendo. Generalmente busco que Dios me revele su voluntad. En eso me llevo más tiempo yo, tratando de buscar la voluntad de Dios. Luego, la otra parte dice, y perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, ese pasaje, pues es muy importante, siempre hacer la anotación de lo que dicen los versículos 14 y 15, ¿no? Que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, nosotros no podemos decir que estamos orando correctamente si no estamos viviendo en perdonar a los demás. Si nosotros tenemos un resentimiento, un rencor, o simplemente estamos enojados con nuestra esposa, ¿no? Yo le comentaba al hermano Israel hoy, ¿no? Yo cuando yo me enojo con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo ministrar ni nada, no puedo. Yo no puedo salir al púlpito si estoy peleado con mi esposa, no puedo. ¿Por qué? Porque, pues, no estoy bien delante de Dios. ¿Qué le voy a dar a la congregación? O sea, si yo no tengo la presencia de Dios en mi corazón, ¿qué es lo que va a hablar mi carne?
le voy a contaminar a la gente con mis palabras, con mi carne del pecado que traigo, que aunque ellos no oigan palabras pecaminosas de mi parte, no, mi espíritu comunicará lo que tengo adentro, ese coraje, ese rencor, ese resentimiento. ¿No lo voy a comunicar? Pues sí lo voy a comunicar. Eso hasta los músicos lo sabemos. Los músicos cuando tocamos o cantamos, sabemos que tenemos que estar en el ánimo de lo que estamos transmitiendo. Si ustedes no transmiten lo que están dando, no pueden. Y es lo mismo. Si yo voy a predicar, yo no puedo predicar estando recién habiendo pecado, recién habiendo estado enojado, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi mamá, cuando nos peleábamos mis hermanos y yo, decía, no, ustedes no se pueden ir a la cama sin haberte pedido perdón. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes se muere durante esta noche, al día siguiente el otro va a decir, y no pude reconciliarme con mi hermano. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto para mí me impactó mucho porque un día yo fui a jugar a casa de un amiguito de la iglesia. Fuimos mis papás y yo a su casa y estuve jugando con mi amigo, Alfonso se llamaba él. Estuvimos jugando Alfonso y yo mucho ahí en su casa. Era una reunión de adultos, pero pues, a los niños nos pusieron ahí a jugar. Y estando jugando los niños ahí, pues nos divertimos mucho y todo, y me quedé muy contento con mi amigo. Pero eso fue un sábado. Al día siguiente, el domingo, llegué a la escuela dominical y nos dijo la hermana, hermanos, niñitos, les tengo una mala noticia. Que Poncho anoche partió con Cristo. Poncho murió. Dije, pero yo acabo de jugar con él anoche. Bueno, ¿y qué tal si en lugar de haber estado jugando con él, hubiera estado peleado con él? ¿Qué hubiera sentido yo? Entonces aquí, cuando dice, perdónanos, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, primero tengo que perdonar antes de pedir perdón. Y si no, yo no perdono, él no me perdona, es lo que estoy diciendo aquí. Y si él no me perdona, ¿cómo puedo yo hablar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo voy a poder presentar a la congregación? No, eso no puede existir, eso no es algo que sea digno de Dios, ¿no? No es digno de Dios. Luego, el otro pasaje que sigue es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Qué está pidiendo ahí? Guía. Otra vez no sé. Sí, no, me callé. Estamos diciendo, guíame, Señor. ¿Qué es lo que dice aquí? No nos metas en tentación. Lo que está diciendo en Romanos 8:14 es, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si yo tengo la guía de Dios, ¿por qué entro en pecado? ¿Por qué entro en tentación? Porque yo no estoy dejándome guiar por Él. Entonces yo estoy pidiéndole a Dios que Él me guíe para que yo no entre en tentación. ¿Sí? Y eso tiene que ser algo constante en todo tiempo. Más líbranos del mal. Líbrame de mi propia concupiscencia. Lo que dice Santiago es que lo que me lleva a la tentación, que es mi propia concupiscencia. Entonces, guíame para que yo no ande en mi concupiscencia. ¿Sí? Y pues termina entonces de una manera que, igual, respetuosa, ¿no? Con una despedida respetuosa. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. O sea, empecé alabando a Dios, termino alabando a Dios. ¿Sí? Empecé alabando a Dios, termino alabando a Dios. Y todo esto
todo esto tiene un corolario esencial. Lo voy a escribir primero en hebreo, aquí arriba. Hermano, ¿Perdón? No entendí lo que dijo el hermano Pablo. No entendí. Por favor, el micrófono, entiendo la conversación. Que cierre el micrófono. Que cierren el micrófono de la conversación. Quien esté conversando. ¿A eso te refieres? Sí, así es. Ok. Vamos a ver. Amén. Esa palabra es amén. ¿Sí? La primera letra, la letra Aleph, que es la primera letra de la palabra El. ¿El qué quiere decir? Dios. Luego la letra Mem. Mem. Que es la primera letra de la palabra Melech. ¿Qué quiere decir? Rey. Y luego la Nun, que es la primera letra de la palabra Ne-Eman, que quiere decir fiel. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo Dios Rey fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pidiendo el sello, la firma de Dios sobre nuestra oración. La aprobación de Dios en lo que estamos diciendo y pidiendo. No es nada más así sea o así es, no, es esto que lleve la firma de Dios. No me interesa tanto lo que yo le dije a Dios. Es muy común que me digan, es que yo le dije a Dios tal cosa en oración. Sí, qué bueno que le dijiste, ¿no? ¿Tú crees que es importante lo que tú le dices a Dios? Lo más importante es lo que Él te diga. Y lo más importante es que Él ponga su firma en lo que tú oraste. Aquí otra vez volvemos allá a 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Por eso decimos amén al final de la oración. Porque lo que estamos diciendo, Señor, tú, Rey fiel, firma esto. Tú eres el Rey, tú eres el fiel, tú eres el Dios. Tú firma esto. Y que sea hecho porque es tu voluntad. Ese sería el corolario básico de lo que se trataría este tema inicialmente de la oración. Ahorita ya nos pasamos de tiempo, pero pues vamos a orar. Vamos a orar y si Dios quiere el jueves nos vemos. Vamos a orar. Que el único que no llegó fue el hermano Mauricio. Todos los demás que llegaron. Perdón, la última letra no se entiende qué es el significado. Nun, Neeman. Y perdón, aquí para que se entienda, lo pongo más abajo. Dios Rey fiel. Sí. Sí, si quieres. La palabra es Neemán, de donde viene la palabra Nehemías, que quiere decir fiel. O Dios, que Nehemías quiere decir es fiel Dios sobre mí. Neemán, con acento la Neemán. Entonces es Dios Rey fiel. Dios Rey fiel. Bueno, vamos ahora. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito y bueno, gracias Señor porque nos has permitido esta clase, aún con problemitas técnicos y todo, pero tú nos has ayudado.
Te damos gracias, te bendecimos. Te ruego que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que, Señor, todos seamos edificados en ti y aprendamos de ti. Y nos capacites, Señor, para hacer tu voluntad y ser utilizados por ti. Guíanos, Señor, y úsanos. Permite, Señor, que esto que aprendimos no solamente lo podamos enseñar a otros, sino sobre todo practicarlo y vivirlo todos los días. Que tú, Señor, nos enseñes. Que lo más importante es que aprendamos a aprender de ti. Que aprendamos a orar, Señor. Que aprendamos a estar en comunión contigo día y noche para poder ser guiados por tu Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me despido porque ya se nos pasó el tiempo y tengo que prepararme para la oración. Entonces, pues me despido. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Israel. Gracias, mi hermano Osvaldo. Gracias, mi hermano Pablo. Gracias, mi hermano Pepe. Gracias. Adiós. Cuídense, que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones a todos. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Dios les bendiga. Aunque lleguen tarde, no hay problema. Amén. Ya luego les paso la grabación. Con el siguiente, Gracias, que estén muy bien. Dios les bendiga. siguiente sesión es el viernes.